Bueno, Javi, eres uno de los considerados mejores atletas en maratón de España. ¿Tienes marca de cuánto? 2:7:27. 2:7, que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Se dice pronto. Aunque luego tengo marcas también 2:10:20 en Madrid sin carbono. Sin carbono. Que esa, eso era otra época, ¿no? Eso en 2019 esa vale bastante. Y luego también 2:8:36 en Sevilla sin carbono. Muy bien. Es que el tema del carbono parece que no, pero... Claro, un salto. No hablaremos de tecnología, de cómo ha evolucionado todo esto, porque a mí me encanta, ya sabes que yo soy un friki de esto. Pero la primera pregunta tiene que ir directa a ¿qué es para ti correr? Bueno, yo creo que correr es mi pasión, es mi vida, ha sido la forma de vivir durante muchísimos años, de hecho todavía sigo haciéndola, ¿no? Más de 20 años. Además, en este caso, desde muy pequeño, porque lo he tenido en casa, ¿no? Desde que era un renacuajo he visto a mi padre correr, he visto ir a campeonatos, ir a carreras importantes, y eso pues se me ha impregnado, ¿no? Entonces ese gusanillo de correr pues lleva toda una vida. Y la verdad que pues cuando me retire seguiré haciéndolo de otro nivel, pero seguirá siendo formando parte de mi vida, porque ya te digo, es una manera de afrontar la vida y de correr. ¿Cuándo te das cuenta que algo que te fascina, incluso que puede ser un hobby para muchos, porque mucha gente que nos esté viendo seguro que corre, se hace sus media maratones o cosas más largas, cuando te das cuenta que un hobby se puede convertir en un trabajo y que va a ser tu trabajo? Que yo creo que es importante saber decidir, vale, hasta aquí he llegado como amateur, por así decirlo, y aquí tengo opciones de dedicarme a ello. Sí que es cierto que cuando en categorías inferiores vas consiguiendo grandes resultados a nivel nacional, incluso vas acudiendo a campeonatos internacionales, vas viendo que puedes tener cierta proyección, pero sí que es cierto que hasta que no llegas a categoría absoluta y acudes a los primeros campeonatos, tanto de Europa, del mundo, y luego pues eso, vas consiguiendo cierto nivel y te vas consolidando un poco en categoría absoluta, ahí es cuando decides realmente dar ese paso, ¿no? Y decir, pues voy a intentarlo, me lo voy a jugar, voy a apostar todo por ver hasta dónde puedo llegar, que en este caso es lo que yo decidí, ¿no? Es decir, yo lo que no me gustaría era pensar, y si hubiese hecho el Easy, la verdad que lo llevo muy mal, entonces sí que aposté toda la carne en el asador, me vine aquí a Madrid, al centro de alto rendimiento. ¿Con qué edad fue eso? Con 23. Bueno. Con 23 años. Fueron años un poco complicados porque hasta que te vas asentando, luego sí que es verdad que atravesé unos momentos complicados a nivel mental, con crisis de ansiedad, que me costó trabajar y reconducir, y sí que es verdad que ya con 26, 27 ya empecé a hacer pues resultados internacionales interesantes, y luego sobre todo pues eso, en el 2013 cuando ya doy el paso al maratón, consigo ser campeón de España, acudo a mi primer mundial, quedo el 15º, primer europeo, y ahí sí que es cierto que ya pues dices, yo creo que he encontrado mi prueba, luego fiché por una marca como Adidas, empiezo a acudir a majors como la de Londres, quedo 7º, o sea que ya ahí ya doy un salto grande de calidad. Claro. Así que se puede decir que yo creo que con 28, 29 años, que es cuando llego a la élite del maratón y me consolido, ahí es cuando realmente creo que me doy cuenta que puedo vivir del atletismo. Y te dices, aquí me quedo, esta es mi distancia, sí. Y esto es lo que voy a entrenar a partir de ahora, ¿no? Totalmente, porque bueno, sí que es cierto que la tenía un cierto miedo a la prueba del maratón, porque como se habla tanto, ¿no? De esa prueba extrema, 42 kilómetros, la preparación. Claro. Entonces, pues bueno, ese paso tenía cierto miedo, ¿no? Pero sí que mi entrenador me veía con muchas cualidades, y bueno, pues la verdad que fue un acierto, ¿no? Como te digo, desde que debuté, ya todos fueron éxitos continuos, que fue, pues eso, como te digo, acudir a campeonato de Europa, que he sido 2 veces cuarto, luego 3 veces top 20 en un campeonato del mundo, los juegos, que bueno, también hay historia que en el 2016 luego la contaremos, sí. Pero luego mis mejores marcas, o sea que todo está guionizado en el maratón, ¿no? Cuando los dos hemos nacido en Segovia, ¿tú crees que te ha condicionado para algo negativo o positivo nacer en una ciudad pequeñita comparado con venir a un Madrid a entrenar o irte a un Sierra Nevada donde entrenas en altura? ¿Tú crees que tiene algo beneficioso? Yo creo que sí, Segovia yo creo que tenemos un centro neurálgico buenísimo, además que estamos a 1000 metros de altitud, tenemos Navacerrada, tenemos Navafría para poder entrenar, caminos de sub y baja que no tenemos nada llano, te haces duro, el clima también que es duro, porque ya sabes tú que los inviernos no son fáciles, entonces yo creo que te hace fuerte, ¿no? Segovia yo creo que te hace ser un atleta duro, consistente, de hecho han salido muchísimos atletas de fondo, sobre todo en la disciplina de fondo, y Segovia yo creo que es
una ciudad especial y buena para correr. De hecho, mucha gente en verano viene a entrenar a Segovia, así que si vienen es por algo. Por algo será. Tengo una pregunta personal, porque yo subí a entrenar, para la gente que no sepa, yo corro en montaña, Javi corre toda hostia por asfalto. ¿Cuántas veces has hecho la carretera de la Granja? Increíble. Porque yo, en época de yo entrenar, yo iba sábado y domingo a subir al monte y no había domingo 9 de la mañana, 12 o algo así, y digo, sí, otra vez Javi. Y además eres muy reconocible corriendo. Sí. Porque yo creo que es el que más corre, vas rápido por ahí, tendrás el PR de esta Los com, sí. Sí, seguro. Pues la verdad que la carretera de la Granja es como mi segunda casa. Puedo decirte que me sé hasta cualquier bache que hay. Lunes, miércoles, viernes, domingo, prácticamente la voy alternando entre 15, 18, 20 kilómetros, pero sí, claro, 7,5, 8, 10 de ida y 10 de vuelta para abajo. O sea, sube para arriba y sube para abajo. De hecho, hoy he estado allí, o sea que la verdad que... Me llamaba la atención porque digo, oye, yo siempre encuentro a Javi ahí, tío. Sí, luego yo creo que son rutinas, porque como sales de la pista, lo tienes cercano, pues luego para hacer gimnasio, o si tienes que, yo qué sé, hacer alguna actividad en la pista, pues es lo más cómodo. Luego sí que es cierto que en las tiradas largas específicas me he ido moviendo por la provincia de Segovia, ¿eh? Voy mucho por la zona de Martín Miguel, Garcillán, Abades, luego tuve una época que iba a Navalmanzano porque tenemos un amigo allí, Josechu, que la verdad que ahí hacía tiradas para maratón porque vas enganchando pueblos y es relativamente llano, así que luego por Navalasunción me he movido bastante por la provincia para despejar un poco también la cabeza y no, pero la carretera de la Granja, esa no me la quito. Seguro. El podcast de hoy está patrocinado por Metricool, la navaja suiza del social media marketing. Con Metricool podrás programar tus publicaciones sabiendo cuál es la mejor hora para programarlas, crear contenido con tu asistente de IA, analizar todos tus canales y sacar informes de los mismos, contestar mensajes, comentarios, reviews y crear y optimizar tus campañas de social media. Puedes empezar a probar Metricool con el plan gratuito o utilizar el código que tenéis en la descripción que os da acceso a 30 días gratis a cualquier plan premium. Gracias Metricool por ser parte de esto. Hay una cosa que me fascina de vosotros, además de luego cómo sois muy persistentes, trabajáis, pero para que la gente lo entienda, me gustaría que me dijeras cómo es un día en tu vida. Y lo puedes llevar a cuando estabas entrenando Olimpiadas, porque yo sé la disciplina que tenéis, los esfuerzos que hacéis, que luego entraremos en cosas que hacéis y las que no. ¿Cómo son 24 horas en tu vida cuando entrenabas en una Olimpiada y si quieres cómo son ahora? Sí, a ver, cuando estás preparando un maratón, la verdad que como se dice es una vida de monje, o sea, no puedes salirte ni un minuto más allá de la disciplina del entrenar, comer, descansar y volver a entrenar. Entonces, pues normalmente un día de maratón en plena carga, pues yo me levanto sobre las 7:15, desayunar, en casa pues hacer alguna cosa de casa. Y la primera sesión, pues en torno a las 10, 10:30, que suele ser la sesión más fuerte, en torno, pues a lo mejor cuando hacía maratón, si eran series, el calentamiento y soltar, pues ya hacías en torno a 20, 22 kilómetros. Uh-huh. Luego ya volvías a casa, comer, la siesta... aunque no quieras, aunque ¿no? no quieras. Claro, eso era casi... yo a veces que llegaba a casa y digo, prefiero irme a dormir que a comer. Claro. O sea, de lo reventado que estaba, digo, prefiero dormir a comer. Y luego, pues una siesta, yo, pues media hora, 40 minutos, y luego, pues bueno, hacer algo por casa y prepararte para la segunda sesión, que ahí, pues una sesión regenerativa en torno a 10, 12 kilómetros, un poco para, pues eso, limpiar las series de la mañana, acumular, y luego, pues eso, volver a casa, una ducha, hacer algo de tiempo para cenar y luego, pues eso, un poco de ocio y a la cama a 10:30, claro, para volver al día siguiente a hacer prácticamente lo mismo, porque cuando corres maratón tienes que hacer una preparación en torno a 12, 16 semanas de un volumen de 180, 190, cuando yo las preparaba que no había carbono. Ahora ya que hay carbono te permite acumular todavía más kilómetros, entonces pues es una vida monacal, o sea, no hay vida para poder ir a tomar algo con los amigos, no hay vida para salir a dar un paseo porque estás con las piernas en alto para poder recuperarte. Claro. Hasta que no lo ves, la gente no lo ve, no se da cuenta del esfuerzo y el sacrificio que lleva, ¿no? Claro. Yo lo he vivido, mi máximo han sido 20 horas entrenando a la semana.
si lo llevamos a tu cómputo, ¿cuántas horas son a la semana? Bueno, la que son de trabajo neto, como se dice, de horas de, pues a lo mejor son 3 y 2, 5, por 7 a lo mejor son unas 35, 40 horas de trabajo neto, pero claro, luego ya hay todo el trabajo invisible, claro, desde fisioterapia, de regeneración, de recuperación, de trabajo en altitud también, que yo he hecho trabajo de altitud con hipoxia intermitente en casa, o sea que al final va sumando horas y claro, suman bastante. Lo que pasa que sí que es cierto que el trabajo, entrenamiento de carrera quizá comparado con el ciclismo, no es tanto el trabajo neto, sino que luego es más el bruto, pero sí que es cierto que echas menos horas, pero sí que tienes que estar las 24 horas pendiente para poder estar recuperado para el día siguiente. ¿Y cómo te preparas mentalmente para decir, vale, tengo 4 meses en los que me voy a encerrar? Porque en tema de empresas muchas veces lo llamamos lockdown, que es vamos a lanzar un proyecto, vamos a lanzar un producto, nos encerramos 2 meses hasta que eso no esté, nadie se va a su casa, entre comillas, se trabaja de lunes a domingo. Mentalmente, ¿cómo lo afrontas? ¿Te centras solo en el final o intentas decir, vale, voy a tener 4 meses? Sí, vas disfrutando del camino. O sea, yo lo que se trata es pones una fecha, que en este caso es unos Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, una maratón de Londres, sabes que tienes 12, 16 semanas, entonces tienes que saber que va a ir pasando diferentes ciclos y que tienes que ir disfrutando dentro de lo posible de cada ciclo, ¿no? Pues dentro de esos 4 meses también hay competiciones objetivo a corto plazo que te permiten también un poco tener la mente no tan focalizada en ese día. Sí que es verdad que en los campeonatos de verano ahí hay menos competiciones y ahí sí que se hace más duro a nivel mental, pero cuando tienes maratones como la de Londres, pues ahí puedes competir medias, alguna carrera entre medias que también te ayuda un poco a quitar el foco en esa carrera. Pero sí que es cierto que tienes que ir un poco semana a semana disfrutando del camino y sobre todo no agobiarte y obsesionarte en estar pensando en el día D a la hora H, ¿no? Al final, como llegues pensando los 4 meses, no llegas fundido. Y sobre todo tener mucho autocontrol, mucha gestión emocional de todo lo que va suponiendo la preparación, porque van a ir apareciendo piedras en el camino. O sea, una preparación idílica y perfecta casi no pasa, siempre aparecen dolores, siempre aparece alguna enfermedad, entonces hay que tener muy bien trabajado también ese autocontrol para decir, bueno, ni estoy tan arriba y ni ahora estoy tan abajo, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que hay que tener mucha gestión, sobre todo a nivel emocional, ese equilibrio que es el que te lleva a luego pues plantarte en la línea de salida con las tareas hechas. ¿Cuál es la carrera en la que tú digas me lo he pasado muy bien o he disfrutado solo del resultado? ¿Cuál es, si te digo, cuál es la mejor carrera que has corrido en tu vida? A nivel de maratón, evidentemente el Campeonato de España del 2020 en Sevilla fue un precedente, o sea, que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque hice mi marca personal, conseguí ser campeón de España y conseguí el pase directo a los Juegos de Tokio 2020. Entonces, aparte de ahí, luego llegué en un estado de forma increíble, dominé la carrera de esto que te vas encontrando, que vas haciendo lo que quieres, ¿no? Es decir, salía a un ritmo fuerte, luego la carrera se ralentizó, luego se volvió en una carrera táctica porque venía otro atleta español que me jugaba el pase directo. Entonces, ahí como que entraron varios frentes dentro de una misma carrera y supe dominarlo en todo momento, ¿no? Incluso la victoria se decidió, fíjate, en una maratón, en el pasado mundial se decidió en los cuadros de meta, pero aquí en el último 500, 600, ¿no? Claro. Que fíjate, son casi 41 kilómetros y medio ahí sufriendo y diciendo, madre mía, pero bueno, al final confianza plena en lo que había hecho, sobre todo confianza en que podía conseguirlo y al final pues esa carrera la verdad que marcó pues un antes y un después sobre todo, ¿no? Pero sí que luego hay otras carreras que las que disfruto también mucho. San Silvestre de Segovia, esa es San Silvestre, eso, la verdad que ya me echaron ya casi de Segovia. Gané yo creo que 12 veces, pero la verdad que corría porque me apetecía correr en casa. Una de las premisas era esa, o sea, claro, me encanta correr en Segovia. Era una manera de despedir el año en casa. Además, cuando preparaba pruebas largas, pues como son 4 kilómetros, no me suponía mucho esfuerzo, que al contrario que venir aquí a Madrid, correr la Vallecana, que son 10 kilómetros con muchísima cuesta abajo, mucha destrucción muscular. Entonces, claro, luego a mí te dejaba luego como 5 o 7 días reventado. Entonces yo ahí luego preparar maratón, como preparaba algo Sevilla o Londres en algún caso, pues me repercutía negativamente. Y ya te digo, a mí la San Silvestre de Segovia siempre ha sido una prueba
súper especial, la he disfrutado muchísimo y era una manera de terminar el año siempre como tradición, ¿no? Claro, disfrutando. Otros salían de fiesta. Otros, luego había años que corría y luego salía un poquito cuando era joven, cuando tenía 20, 18 y luego ya sí que era terminar y ir a casa para poder entrenar al día siguiente. Bueno, hablemos, llegando a la parte de la fiesta, lo comentábamos antes, que yo estuve en una boda de mi amigo Brendan, que tú es conocido tuyo, Sí. y en la misma mesa había deportistas olímpicos que han estado en las Olimpiadas de Tokio, y yo lo estaba viendo y digo, no beben vino, se van a ir en autobús de las 12:30. ¿A qué cosas tenéis que renunciar en vuestro día a día? Porque la mayoría de la gente no lo ve, ¿no? Yo veo mucho a empresas o empresarios y empresarias que, oye, tengo que renunciar a determinadas cosas, pero muy poca gente entiende a lo que renunciáis vosotros. Y te voy a poner un ejemplo a ver qué opinas tú. El caso que salía de Alcaraz en el documental, no sé si lo has visto. Sí, lo he visto, decía, lo he visto. No, es que se va de fiesta 2 días al fin de semana. Y yo pensando, pero tú no tienes ni idea de ese chaval. De todo lo que está renunciando. Claro, iba desde los 13 años matándose por estar ahí, déjale. Y que es un chaval de 20 años. Claro. Como chaval de 20 años hay que entender que tiene sus momentos y para su ocio, respetando sus campeonatos o sus torneos. Y aquí pasa un poco lo mismo. Sí que es cierto que cuando estás preparando, en este caso, como te digo, un campeonato o una maratón, pues solo hay vida para eso. Yo, de hecho, en campeonatos internacionales he tenido que renunciar a ir a despedidas de soltero de mis amigos, de mis grandes amigos, de mis mejores amigos de toda la vida, de decir, no, que yo no voy, que yo me tengo que quedar, que dentro de un mes tengo el Campeonato del Mundo, o que tengo los Juegos Olímpicos. Porque ¿qué impacto puede tener una fiesta? Para que la gente lo entienda, porque mucha gente saldrá viernes, sábado y dirá, bueno, a mí tampoco me afecta tanto, pero un deportista de élite salir de fiesta... Te rompe todas las rutinas, te rompe los ritmos circadianos que hablamos. Si tomas alcohol ya ni te cuento, entras en deshidrataciones, en posibles lesiones, el romper el círculo, el estar 2 o 3 días que no te encuentras. Es que es increíble, o sea, como estás... Tienes que estar como en una burbuja metido y no salirte prácticamente de ahí, porque luego los hábitos nocturnos son fundamentales. Ahí es cuando realmente el cuerpo recupera. Entonces, si ya rompes esa inercia de 1 o 2 días de acostarte 5 o 6 de la mañana, lo que sufre el cuerpo ahí es brutal, ¿no? Y luego, aparte, pues eso, que es una exigencia casi continua día a día. Y lo que yo digo siempre, si nadie lo hace, o sea, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Es decir, a lo mejor un equipo colectivo se puede suplir, pero en este caso, si yo no hago 20, 30 kilómetros, nadie va a venir a hacerlos por mí. Claro. O sea, olvídate. Sí. Y claro, es uno de los peajes a pagar, ¿no? Y evidentemente en esa boda que tuviste, pues claro, estabas a 2 o 3 semanas de un campeonato del mundo en el que te estás jugando contratos, renovaciones, becas. Está mucho en juego. Entonces, claro, es el trabajo de muchos meses que se puede ver arruinado, pues por, yo qué sé, sales, se te va un poco de las manos, no descansas, o yo qué sé, un contagio. Claro. Estamos al límite también a nivel de salud, ¿no? Porque las defensas están bajísimas y luego también a nivel mental. También a nivel mental, porque tú ya solo por pensar, joder, es que me voy a acostar a las 3, 4, o es que tal, la cabeza te empieza a jugar malas pasadas. Claro. Entonces prefieres estar en tu hábitat, no salir de ahí y realmente seguir con tu rutina. Claro. Es complicadísimo, ¿eh? Porque mucha gente dirá, bueno, yo estoy montando un negocio y el jueves salgo a tomarme un vino y no pasa nada, pero ahora mismo te bates el viernes con un poco de dolor de cabeza, pero puedes realizar continuar tu rutina, ¿no? En los élites, yo quiero que la gente lo entienda, que es como, no, rompes todo. Y ahí hay gente que no pasa nada, pero es que sí que pasa. Y luego a medida que vas cumpliendo años, todavía más. Todo va peor. Todo va peor. Claro. O sea, el descanso es peor, la recuperación muscular es peor, el esfuerzo ya te cuesta el doble. Entonces es clave. Y luego hábitos de sueño, de dormir, rutinas intentar dormir, acostarte y levantarte a la misma hora, dormir tus 8 o 9 horas si se puede. Claro. El descanso es fundamental. Entonces sí que es cierto que, claro, es incompatible con el ocio nocturno, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que pasas por momentos en los que ves si realmente te merece la pena. Claro. A mí me pasó cuando la pandemia, cuando se paralizó todo, te metes en casa y echas un poco la vista atrás y ves que has estado con una rueda continua de 7, 8 años haciendo, pues eso, el maratón de primavera mundial, maratón de primavera mundial, y digo, hostia, y no me he parado a pensar de disfrutar del éxito, he disfrutado del camino, he estado con mi gente, de mi familia, y a mí me supuso un peso, sí, y dije, hostia, yo creo que me están mereciendo la pena. Bueno, realmente sí, pero luego pierdes cosas, se van cosas por el camino.
Yo lo entiendo como la parte de las empresas, ¿no? Veo a mucha gente que dice que idílico montar negocios o que idílico ser élite. Sí. Y yo creo que no hay ninguna vida idílica. O sea, lo que vemos desde fuera, todo está muy bien, todo es muy bonito, pero hasta que no te pones los zapatos no sabes exactamente lo que hay. En tu caso, las zapatillas. Efectivamente. Y el peaje a pasar es grande, incluso relaciones personales. Claro. Temas pues que al final te afectan, porque claro, es una vida que tienes que renunciar a mucho, te vuelves muy egoísta. Claro. Es cierto que nosotros lo reconocemos, que los deportistas somos muy egoístas porque miramos mucho para nosotros, claro, y quizá pues dejas de lado ciertos sectores que son importantes, ¿no? Claro. Incluso por eso, a nivel personal, pues eso, hay que tenerlo también muy trabajado porque hay que tener en cuenta también a la persona antes que al deportista, y muchas veces pues caemos en ese error, ¿no? Entonces, yo ya te digo que muchas veces lo he pensado, lo que pasa que, bueno, pues al final es un poco como te digo, el peaje que hay que pasar. Y te tiene que sumar al final. Sí, efectivamente. Hay mucha gente que se retira y que no le suma y decide que no, pero cuando has seguido por algo será. No, totalmente. Y aparte, pues bueno, he tenido la suerte de que ha sido, y es mi trabajo, claro, pero también ha sido mi forma de vida y mi pasión, o sea que no sé si lo hubiera entendido de la misma manera si no me gustase lo que hago o si fuese mi pasión. Claro, se ha convertido, ya te digo, en un auténtico lujo, porque poder ganar dinero con lo que haces pues es el sueño de cualquiera, ¿no? Totalmente. Aunque tengas que hacer muchos sacrificios, pero al final yo disfruto entrenando, disfruto yendo por la carretera a la granja, aunque vaya todo cada 2 días, ¿no? Pero claro, disfruto de poder correr. También cuando me doy cuenta que disfrutado es cuando estás lesionado. Ahí es cuando de alguien dices, madre mía, prefiero hacer 40 kilómetros al día a tener que estar metido en una elíptica, ahí sudando o estando en una piscina, y que lo odio, haciendo series en el agua para poder no perder esa forma, ¿no? ¿Cómo afrontas una lesión? Porque no sé exactamente cuál es el comparativo con montar negocios a estar lesionado. A lo mejor, pues oye, quedarte sin dinero en tu empresa o cualquier cosa del estilo. ¿Cómo lo afrontáis vosotros? Sí, exactamente. Es como que estás preparando algo y de repente, ¡pah!, te quedas sin nada, tienes que parar y decir, resetear, primero pues eso, acudir a un médico o a un fisio que es el que te va a mandar el protocolo, pero paras tu actividad. Claro. O sea, tienes que buscar otra actividad alternativa, que para nosotros es pues andar, correr, bici, elíptica o nadar, y luego pues sobre todo mantener la forma lo mejor posible, sobre todo lo que es a nivel de cardio, claro, porque claro, el tema de correr es que el impacto es grande, es muy lesivo, y siempre pues tratamos de hacer deportes alternativos para sobre todo que el corazón siga trabajando y para que cuando vuelvas tardes lo menos posible, pero sobre todo a nivel mental es un palo grande, porque al final es una rutina que vienes haciendo pum, 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 y de repente te la cortan y sientes como un vacío grande, más luego pues claro, renunciar a tus objetivos que te habían marcado, ¿no? Claro. Que eso a mí me ha pasado y es duro, a nivel mental es duro. Claro, yo recuerdo las Olimpiadas, sí, que yo creo que fue el golpe más duro que has tenido. Hemos visto lo más bonito, que era esa carrera en Sevilla, que yo creo que de hecho corrimos la misma maratón. 2020, que fue luego justo a la pandemia. Sí, pues esa fue. Que yo te escribí y digo, solo he tardado 2 horas más que tú, algo así, fue por ahí. De ahí hemos visto ese bonito, vamos con el más duro, con las Olimpiadas. Exacto. Que en Segovia además todo el mundo te apoyó, todo el mundo, sí, porque ¿cómo no apoyarte? Quiero decir. La verdad que fue algo que a día de hoy todavía me cuesta asimilarlo y lo duro que fue, ¿no? O sea, el sueño que llevaba persiguiendo durante muchísimos años, desde que era niño. De hecho, conseguí el pase a los Juegos en el 2015, un año antes, en el Mundial, siendo el 13 y primer español, o sea que tenía prácticamente un año para preparar esos Juegos. De hecho, corrí el maratón de Tokio en febrero y luego ya, pues en abril, mayo me puse a prepararlo. Sí que es cierto que tuve algún que otro contratiempo, pero bueno, lo salvé, y ya la situación es que cuando voy en el avión ya hacia Río, pues nada, vamos para allá, y sí que es cierto que cuando aterricé me encontraba pues raro a nivel de piernas, ¿no? Como mucha retención, y luego ya sí que me noté como que tenía un dolor ahí punzante en la zona como del gemelo. Pero bueno, no lo di mucha importancia pensando que podía ser algo muscular y tal, pero sí que es cierto que cuando ya hice el desfile, que la verdad que fue algo increíble, porque además iba Rafa Nadal de abanderado y todo ese momento de salir ahí a Maracaná, al estadio, increíble. La verdad que uno de los momentos más especiales a nivel de deportista. Sí que es cierto que pasé una noche malísima de dolor y ahí sí que me preocupé porque digo, hostia, una contractura no duele tanto.
Claro. Y ya sí que es cierto, acudí a los servicios médicos y bueno, pues me hicieron una ecografía y cuando vi las caras dije, aquí hay algo malo. Y enseguida se asustaron y bueno, pues me dijeron eso, que tenía una tromboflebitis y que me olvidara de correr. Entonces, fue un palo, o sea, para mí empecé a llorar, me acuerdo, estaba mi entrenador allí, de esto que no puede ser, digo, no puede ser. Y efectivamente, pues sí, me pasó. Y bueno, pues remedios médicos allí, me llevaron a España a los 4 o 5 días y fíjate, se me rompió ese sueño de poder ser olímpico, de poder correr la maratón en cuestión de horas, ¿no? Entonces a nivel personal fue como un shock postraumático. De hecho, con Pedro Luis, que ha sido mi pedagogo, mi psicólogo, allí en Segovia, tuve que trabajarlo como un shock postraumático, porque igual que tienes un accidente de tráfico, un accidente de tal, porque claro, yo los primeros días cuando volví a correr, e incluso cuando me subía en elíptica, me bajaba, me daba miedo, mucho, no me atrevía. Claro. De ese miedo a decir, a ver si me va a pasar algo, del corazón, las pulsaciones, y tuve que hacer muchísimo trabajo a nivel mental para poder superar esos miedos y volver a poder correr otra vez a un cierto nivel. Ahí lo que dicen siempre de que eso que no te mata te hace más fuerte, Total. ¿es verdad? Sí, ahí sí. Es cierto que volví con una resiliencia que jamás me hubiera creído que hubiera podido tener. O sea, caí al mayor pozo que te puedes caer, porque caí como del cielo al infierno, del cielo que eran los juegos, al infierno de verte ahí solo, en casa sin poder, 2 meses creo que fue sin poder casi, o sea, andar era lo máximo que me dejaban hacer y yo a nivel mental no me terminaba de creer, digo, pero ¿cómo puede ser que hace una semana estaba en los Juegos Olímpicos y ahora estoy aquí en sofá sin poder casi ni andar? O sea, es algo que la mente no termina de procesar, ¿no? Ni de asimilar, y también pensando en el por qué, ¿no? Luego sí que es verdad que se ha visto que tenía un síndrome antifosfolipídico a nivel, un anticuerpo que se activó y que me provocaba esas subidas y bajadas a nivel de coagulación. Entonces, claro, cuando hay un máximo estrés me provocó esa coagulación y ahora estoy medicado. Pero claro, en ese momento, pues claro, nadie lo sabía, pensaban que era algo por lo típico del viaje y tal, pero fue algo muy, muy, muy duro, o sea, a nivel deportivo, pero a nivel personal costó salir. Claro. Y si tienes que dar una recomendación a alguien que haya vivido algo así, piénsalo más a nivel de negocio, que puede ser quebrar una empresa. Sí, efectivamente, sí, es como quebrar una empresa. Pues ¿Hay algún truco que hiciste tú? En plan, voy a pensar en el futuro, me voy a dejar llevar. Resiliencia, trabajo mental, paciencia y confiar en mí. Es decir, y luego en el caso de salud, ¿puedo volver? Sí, no hay problema. Vale, perfecto, pues volveré. Claro. Y darme mis pasos. Eso sí que es verdad que me di mis pasos. Y fui poco a poco, con mucha resiliencia, como te digo, sabiendo hacerlo de manera progresiva y sobre todo confianza de que iba a volver. Entonces sí que es cierto que luego volví más rápido de lo que yo hubiera pensado, porque luego la cosa fue bien. Pero bueno, el proceso, pues hay que tener cierta... Hay que dejar que pase. Dejar que pase, o sea, y pasarlo. Y sobre todo, pedir ayuda en ese caso. Yo lo que hice, pedir ayuda, porque vi que no era... Yo solo sabía que no iba a poder sacarlo, porque me vi en un océano ahí de dudas, de decir, lo dejo. O sea, digo, mira, si está en juego mi salud, yo lo dejo, esto no me merece la pena. Pero bueno, se vio la posibilidad de que no, entonces ya hay pedir ayuda y a partir de ahí pues ir creciendo progresivamente. ¿Ha habido algún momento, ya no solo negativo, sino en lo positivo, que digas, hago lo de Sevilla, me retiro aquí? ¿Lo has pensado alguna vez o no? Sí que me ha venido alguna vez a la cabeza, es decir, bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Sobre todo pues en el 2023, quedé campeón de España de maratón, que fui cuando di esa oportunidad de volver a decir, bueno, corro otro maratón, conseguí mi campeonato de España, mi cuarto, digo, joder, pues qué manera tan buena, ¿no? De a lo mejor decir, pues mira, pues ya, a lo mejor lo hemos llegado. Pero pasa que al final tenemos esa vena competitiva de que siempre como que quieres más. Y luego es cierto que ya atravesé una lesión muy fuerte que tuve en octubre, una fractura de estrés ahí en la rodilla. Y ahí sí que creía que era mi final. O sea, ahí sí que vi que dije, guau, 5 meses no salía, un dolor, tal. Yo soy mayor porque no. Soy mayor, tengo 40 años, Digo, este es el final. Claro. Lo que pasa que, bueno, dije, bueno, voy a darme otra oportunidad. Claro. En el justo el año pasado, 2024, digo, venga, voy a darme una oportunidad. Y la verdad que fui no rodado. Empecé en octubre, me quedé tercero en el Campeonato de España de media, llegué a Valencia, ahora 1.50. Digo, madre mía, mi tercera mejor marca de toda la historia. Y ya a partir de ahí dije, bueno, y entré en una rutina, una inercia positiva, y la verdad que
he disfrutado muchísimo todo ese proceso hasta mayo que termine la temporada, haciendo mejores marcas, mis mejores marcas de casi en 10.000, siendo medallista nacional y yendo a un campeonato internacional como fue el Campeonato de Europa de media maratón en Lovaina, que quedé en 9º. O sea que, joder, pues la verdad que disfrutando muchísimo. Claro, qué divertido también. Muy divertido, muy divertido. Ver que bajas y dices, hostia, tampoco estoy Con mi mal. cuerpo me dice, hostia, que todavía responde, ¿no? O sea, aquí esto lo comparo como un coche, es decir, el motor va muy bien, pero el chasis pues tiene cositas, van saliendo de cosas que hay que reparar. Y que bueno, son arreglos relativamente cómodos, pero claro, cuando sale un arreglo ya más complicado, ya entran tus dudas de decir, este coche ya no sé si hay que comprar otro. Hay que comprar otro. Llevando la parte, lo has dicho antes, ¿no? Cuando os jugáis mucho en unas Olimpiadas o en eventos deportivos de este estilo, a mí me interesa mucho saber hasta dónde puedas llegar, cómo vive o de qué vive, mejor dicho, a nivel económico, un deportista élite. Porque yo creo que nos imaginamos muchas figuras a nivel profesional de un abogado vive de esto, un empresario vive de tal. ¿Un élite? La verdad que nosotros es muy peculiar. Tenemos varias fuentes de ingresos. La prioritaria en este caso, cuando yo soy de alto nivel, es tu marca comercial. Es decir, Adidas, Nike, Puma, ASICS, la que sea. Ahí la verdad que tienes un contrato, normalmente pues dependiendo del atleta, pues 2-4 años, que la verdad que está bastante bien. Hay veces que son contratos que son fijos, y luego tienes alguno variable en función de campeonatos, marcas personales. Ese es normalmente tu mayor fuente de ingresos. Luego tienes otra a nivel federativo, que es la beca, que puede ser a través de la Federación Española, o si ya has conseguido un paso más, pues a través del ADO, ¿no? Que es la mayor fuente de ingresos del deporte español en cuanto a ayudas, y ahí la verdad que son ayudas importantes. Y luego ya entras en una otra fuente de ingresos que son las competiciones, es decir, nosotros participamos en carreras en las que tenemos un fijo por salida, y entonces pues vas a diferentes carreras, sobre todo la gente de fondo, ¿no? De medio fondo, pues eso, carreras como crosser, 10K, maratones, te contratan y ahí como imagen, claro. Sí, y como participación, es decir, tú obtienes un ingreso por un resultado tanto en un cross como en una carrera de 10K o como en una maratón. Más luego en el maratón luego también hay premios aparte de la organización. Y luego ya aparte pues tienes tus patrocinadores personales, que pueden ser pues de marcas de nutrición, marcas de todo tipo. Entonces ahí también pues recibes otra remuneración. Entonces como que tienes varias fuentes de ingresos, pero sí que es cierto que la base principal en la del deporte de élite es tu marca comercial. ¿Cuánto, para que des un intervalo más o menos, cuánto puede ser ese contrato con una marca como un Adidas, un Nike al año? ¿A nivel de dinero, dices? Sí, más o menos. Dependiendo... ¿El mejor cuánto puede ganar? Sí, a lo mejor 25. El mejor a nivel nacional puede estar en 100.000 euros anual. Y luego uno estándar ya de un nivel que acuda o que sea finalista en un mundial o que sea internacional, pues a lo mejor entre 30 o 40.000. Y luego ya otros pues que a lo mejor pues son gente de élite buena, pero que a lo mejor no son finalistas y tal, pues a lo mejor 15.000 anuales. Y te estamos hablando de élite, ¿eh? O sea, todo de élite internacional. Lo que pasa que, bueno, pues dependiendo un poco también luego de la imagen, del país. Estoy hablando un poco, yo creo que a nivel nacional de España, aquí. En otros países, pues a lo mejor manejan algo más de dinero, ¿no? Y luego también dependiendo de la marca. Lo que es cierto que también las marcas han fluctuado un poco en cuanto a presupuestos. Ha habido años que han apostado más dinero en marcas por atletas, otros años que ha habido mucho bajón, y ahora como que ha habido otro repunte más por apostar por marcas y por atletas, ¿no? Individuales. Y lo hablamos fuera de micro, hay un punto que son las redes sociales, que yo lo veo clave, y de hecho lo comentamos muchas veces, ¿no? Para mí hay como 3 perfiles, el élite, el pro, y para los que estoy viendo en YouTube es élite, pro, y luego los amateurs, y ahí entre medias hay influencers. Al final vosotros también vivís de las redes sociales, y estoy seguro que esas marcas se fijan en vosotros a nivel de impactos, no solo es quiero que mi marca gane, totalmente. No quiero que tú, que lleves Nike o Adidas, me ganes, porque es, entre comillas, tu trabajo,
Sí, pero aparte que me tengas una repercusión a nivel social y a nivel de imagen, evidentemente. Ahora se ha convertido a raíz de Instagram, sobre todo, porque yo cuando estaba en Adidas, entré en el 2014, me acuerdo que perfectamente en los maratones de Madrid nos reunían los viernes y teníamos una estrategia de redes sociales, de cómo había que publicar, de qué cosas había que publicar, qué hashtag. Esto te hablo de 2014, 2015, o sea, que hace muchísimo tiempo ya. Y fíjate lo que ha evolucionado todo el tema de redes sociales, es que fíjate la importancia que tiene para una marca como puede ser Adidas, Nike, Asics, en cuanto a los atletas, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad, sobre todo en eventos de las marcas, tiene una imagen, una importancia grandísima, y para ellos somos imagen total. Entonces todo lo que tú reviertas a nivel de contenido para la marca es casi igual que lo que consigues a nivel de resultados a nivel deportivo. Claro. O sea, se ha casi igualado. A lo mejor antes era un 70-30, un 60, y ahora casi es un 50-50, claro. Porque la marca ahora mismo pues ya estás viendo que el tema de las redes es casi más importante, ¿no? que el resultado. ¿Tú crees que va a ser para los atletas que vengan y el tiempo que te queda a ti, es parte de vuestro trabajo? Sí, también? Sí, no, es que ya es parte claro. Yo lo estoy viendo, sobre todo, por ejemplo, con chavales jóvenes, en este caso en Segovia, yo tiro por mi casa, por ver a Águeda, sí. Que yo la comparo mucho, pues eso, la saco 16 años. Que se ha hecho muy viral muchas veces. Sí, no, Águeda se ha hecho súper viral, y fíjate, tiene un montón de seguidores. Y la verdad es pues cómo lo trabaja, ¿no? Que forma parte ya de su día a día de entrenar. Que claro. A mí eso es lo que más me cuesta. Yo me voy a entrenar y yo me centro en entrenar. Claro. Yo bajo el móvil, yo nunca voy corriendo de decir un rodaje con el móvil, nunca. Claro. Y ahora pues la gente pues ya claro, va con el móvil, va interaccionando, va creándose su propio contenido entrenando. Claro. Y a mí es algo que me cuesta todavía. Y a ellos ya les veo que forma parte de su rutina. De hecho, pues eso, ahora han estado en Segovia, tanto su novia Adri Ben, que ha sido octavo en el Mundial, la hija de mi entrenadora, Marta Serrano, que tiene también 22 años, y ahí es cuando lo ves, que te das cuenta claro. que ya forman parte de su trabajo, porque aparte de las marcas, lo que tú dices, quieren eso, ¿no? Quieren claro. resultados, pero también creación de contenido y que se les vea, ¿no? Claro. ¿Tú crees que era más bonito antes o es más bonito ahora? ¿Qué decirte, macho? A nivel de vivir... Porque también has visto a tu padre sí, bueno, entrenar como una bestia, nada. Salir en el periódico de Segovia o tirar nacional. Y de milagro, o sea, de milagro. Lo que sí que es cierto, a ver, que te posiciona más, la gente te conoce más, claro. Sabes, puedes llegar más a ellos, interaccionar más con ellos, claro. Ver lo que realmente hacemos, porque mucha gente antes a lo mejor no se daba cuenta de lo que realmente supone pues entrenar. A lo mejor ahora ya pues incluso hay gente que un día con tal claro. Y pues representar o vivir tu día a día. Antes pues a lo mejor nada. Y en el sentido pues a lo mejor que vivías más tranquilo, más no tan pendiente de un dispositivo, ¿no? Claro. Es cierto que estaban más pendiente de otras cosas. Ahora ya como que el teléfono forma parte ya de tu herramienta. Ahora te vas a echar la siesta y un scroll cae, antes te echabas la siesta y bueno, ya me levantaré que te voy a entrenar. Sí, no, efectivamente. Y ahora pues ves a ver qué alcance he tenido, qué tal este vídeo, qué hago. Claro. Cosas que antes no se te pasaban ni por la cabeza, ¿no? Yo lo veo complicadísimo porque yo esto lo hablaba con élites y digo, joder, si es que vosotros sois tan buenos que no solo os tenéis que centrar en ser el número uno, sino que también tenéis que comunicarlo. Efectivamente. Y digo, es tan y hablar difícil. A la cámara. Claro. Y a mí es lo que me cuesta, que yo digo, cuando he estado creando también para la plataforma de Javi Guerratín, que hemos hecho ahora para entrenamiento para corredores, me veo, digo, madre mía, si es que tengo que hablar y tal, me obsesiono con detalle y digo, pues es que no, o sea, sé natural. Exacto. Sé natural. Pero que cuesta, ¿no? Que al final estás hablando algo de lo que estás haciendo casi habitualmente, pero que ya el hecho de decir cómo lo digo, cómo lo hago, claro. Que de qué manera, cómo para que intentar que llegara a la gente, pues ya te supone un estrés añadido. Yo si quieres que te dé un truco es grábalo, quítate redes sociales del móvil y que alguien te lo suba y te lo edite. Sí, y con eso ya vamos a intentar vamos a intentar llegar a eso, pero sí que es cierto que simplemente solo la edición y la creación de los vídeos, lo que creía que para mí me iba a suponer algo sencillo y tal, tiene trabajo. Es un trabajo. Sí, eso totalmente. Yo que soy un fricazo de esto, es un trabajo. Me gustaría, Javi, entrar en la parte de cómo ha evolucionado, igual que hemos visto medios de comunicación, que antes eran escritos, periódicos, ahora son redes sociales, la forma de entrenar para vosotros, porque entre comillas tú eres vieja escuela. Sí, total. Eres de volumen altísimo, lo hemos visto antes. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos años? Y me gustaría también que me tocaras la parte del descanso, porque te lo digo, porque mucho empresario o empresaria que nos escuche o gente que
no, duermo 4 horas y estoy, o duermo 5 horas y estoy. ¿Tú crees que se puede llegar a un rendimiento bueno con poco descanso? ¿Y cómo ha evolucionado esa parte que hablamos de tecnología también? Vamos a empezar por el descanso, que yo creo que es fundamental. De hecho, yo he hecho como 2 o 3 cursos de hábitos del descanso nocturno, de lo que influye, de los beneficios, de las consecuencias también que tiene el hecho de no descansar bien, y es súper importante. O sea, radica una cantidad de información y sobre todo de beneficios y de contradicciones enorme, que no nos podemos imaginar la importancia que tiene el hecho de tener una rutina de hábitos nocturnos, de acostarte y levantarte a la misma hora, de dormir 7-8 horas, en el caso del deporte, sobre todo a nivel hormonal, que es donde mayor reparación hay a nivel muscular, todo el tema de la fase del sueño profundo, la fase REM. Entonces, de hecho, pues mira, este dispositivo es un anillo, el Oura Ring, el cual te monitoriza el descanso nocturno, y te lo descargas en una aplicación y al día siguiente tienes la temperatura, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un poco la fatiga del corazón. ¿A cuánto duermes? Yo he llegado a dormir a 32 de mínima, 32 pulsaciones mínima, una media de 34, así. Muy bien. O sea, el corazón está prácticamente, casi no late. Pero bueno, a lo que te digo, te da información de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una herramienta importante del cansancio a nivel cardíaco, entonces te da eso. Luego aparte te dice la eficiencia del sueño, o sea, si es un sueño bueno o si no ha sido un sueño bueno, temperatura, o sea, un montón de datos que la verdad que son herramientas que son importantes, hasta el punto de que yo, fíjate, 2 veces que he tenido COVID lo he averiguado a través del anillo. Claro. ¿Por qué? Pues por la temperatura y por la variabilidad y el pulso. Claro. El pulso se eleva, la variabilidad se cae por los suelos y la temperatura se dispara. Algo está pasando. Entonces, claro, el cuerpo te da señales. Claro. Entonces sí que es verdad que el descanso para todo tipo de personas, gente que os dedicáis a negocios, emprendedores, es fundamental. Es cuando el cuerpo y la mente tienen que descansar y te va a hacer que te levantes al día siguiente fresco, con ideas frescas para que afrontes el trabajo de manera eficiente. A nosotros es porque también repercute a nivel de, como te digo, hormonal y tal. El tema del cortisol está comprobadísimo, ¿no? Que eso es, cuanto más cortisol, más estrés, más problemas surgen. Sí. Entonces, cuanto más trabaje eso y cuanto más nos interioricemos de que es importante, o sea que al final, dentro de las posibilidades de cada uno, porque al final está claro que no todo el mundo tiene una disponibilidad para poder dormir 8 o 9 horas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que intentar inculcarlo. Y ahí, Javi, ¿te ha condicionado en algún momento? Porque yo me he monitorizado con todo. He probado Whoops, he probado el reloj de Apple, he probado otro Ultrahuman, se llama, es otro anillo, y había días que me levantaba perfecto, habiendo dormido 8 horas, y el reloj me ponía 56% de sueño. Ya. Y yo digo, ¿esto por qué, tío? Si yo estoy aquí muy sí, y me quiero entrenar. A ver, sí que es cierto que yo, sobre todo cuando a medida que se van acercando competiciones importantes, como empiezo algo a no ir bien, me lo quito, sí, o los días de competición, que fíjate, ¿no? Yo además que soy una persona que me pongo nervioso, sobre todo no duermo bien la noche de antes, que a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero yo creo que yo un poco más, pues claro, los valores se te vuelven loco y como mires el anillo, no sales a correr. Entonces, pues sí que es verdad que hay que, dentro de una manera, relativizarlo, ¿no? Es decir, tengo esta información, pero que tampoco obsesionarme con ella, es decir, joder, me ha dicho que estoy hecho polvo, pues dentro de lo que cabe, pues tenerlo como información y referencia, pero que tampoco que se convierta en una obsesión. ¿Y esa tecnología que tú no tenías hace 20 años, cómo ibas? ¿Por sensaciones? Pues fíjate, yo he entrenado sin GPS, o sea que yo me acuerdo de lo que dices tú, de ir por la carretera a la granja, de ir por los hitos kilométricos, de ir fijándote, picando los hitos. Haciendo la suma tú. Haciendo la suma, o de, pues tenemos que hacer 1 hora, pues lo típico, 30 y pico para acá y luego 32 para acá. Claro. O sea que no había, yo he vivido esa época, de decir, claro. O aquí en Madrid, ir hasta la Tapa y volver, pues eran 10 kilómetros. Y así funcionábamos. Y la vuelta que hacíamos al bosque de la Casa de Campo decíamos que tenía 4 kilómetros y luego tenía 3.920, pero nos guiábamos con esas referencias, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que tenemos muchísima más información, hay que saber utilizarla también, es cierto, hay que saber utilizarla, pero sí que es verdad que se entrena mejor, se entrena más inteligente, es decir, ahora ya sabes decir que los días de rodaje regenerativo pues tienes que estar en estas pulsaciones, en estos umbrales, el día que toca umbral tienes que moverte entre este ritmo y este ritmo, porque sabes que va a ser el
trabajo eficiente. Luego los días de tirada, pues una tirada específica, pues sabes que hay que acabar a este cierto ritmo. Entonces, como que está todo más controlado, ¿no? Y luego, pues si luego ya hablamos del tema de los mapas metabólicos, del consumo de carbohidratos, del consumo de grasas. Estamos entrando ya en una de cuánto tengo que consumir por carbohidrato. Muchísima información, que eso también es bueno, ¿no? Pero claro, hay que saber llevarla y controlarla para que no seas un conejo de laboratorio, como a mí me pasó, que yo en el 2020 decidí entrenar con un fisiólogo que estaba muy bien, pero me acabé volviendo loco, porque claro, había tantas medidas de todo que yo al final lo que menos disfrutaba era de correr. Claro. Entonces, claro, pensando si habías tomado una onza de chocolate. Exactamente, o si había la presión, la tensión me había dado eso, si la temperatura no se me había subido, no vives. Claro. O sea, al final hay que buscar ese equilibrio, como siempre hemos hablado, de que sí, ahora hay mucha información, pero también hay que usar el ABC de toda la vida. Totalmente. Y lo veo con gente, o sea, que lo haga un élite como eres tú, me parece perfecto. Pero que lo haga alguien que, joder, que entrena tirada de 10 kilómetros los miércoles, voy 2 días al gimnasio, a lo mejor el sábado o el domingo salgo con la bici y estoy obsesionado con los datos. Y no sí, bien. Ahora nosotros que entrenamos a mucha gente, claro. ya a un cierto volumen, estamos viendo ya diferentes perfiles y es que me has puesto zona 3 y es que me ha salido un poco, tío, pero vamos a ver que es una horquilla, que no pasa nada porque tal, o sea, es lo que tiene esa demasiada información y hay gente que es muy perfeccionista y quiere tener todo al detalle. Entonces, claro, ahora con tanta información es lo que supone eso, ¿no? Que cuando te sales un poco del rango ya entras ahí en un desequilibrio que te puede repercutir negativamente. Claro, ahí hay una cosa que me llama mucha atención y es cómo afrontas tú el día de verdad. Porque la gente que nos escucha a lo mejor es pues vender un producto a un cliente que va a hacerte la facturación anual o estás levantando pasta para tener capital en tu empresa y tienes una reunión tremendamente importante. En tu caso, vienes de 4 o 5 meses de preparación, por no decir toda una vida. Sí, en muchos casos toda una vida, para jugártelo en 2 horas. ¿Cómo la afrontas? Y vete a la noche anterior, porque sé que no tiene que ser fácil. Es que no es fácil. El día de antes para contarte es complicado, o sea... ¿Por qué? Porque esa semana ya reducen muchísimo la intensidad y el volumen de entrenamiento. Entonces prácticamente casi, como se dice, no entrenas. Entonces el cuerpo, claro, dice, aquí está pasando algo, no quemas energía, no quemas esos kilómetros que venías haciendo habitualmente, entonces notas como que te falta algo. Entonces también hay que tener ese autocontrol para decir, bueno, tranquilo, que esto es porque tengo que correr el domingo. Aparecen esas malas sensaciones, empieza el juego mental, que si me voy a poner malo, que si tal. Entonces entras como ahí en un conflicto en el que a nivel mental tienes que saber controlarlo muy bien. O sea, yo lo que digo siempre, que casi juega ahí más importancia el papel mental que el físico. Es decir, te puedes cagar la carrera perfectamente por una ansiedad, por un desequilibrio, por un estrés, o sea, te lo puedes llevar a la borda por precipitarte y no gestionar bien ese autocontrol. Entonces, a partir de ahí, un día previo, pues fíjate, prácticamente a lo mejor haces 20, 30 minutos de carrera y el resto tienes que estar en el hotel, tranquilo, descansando. Entonces, lo que tratas es intentar un poco de aislarte, ocupar la cabeza con otras cosas, ya puede ser series, trabajo mental de previo a cómo vayas a afrontar la carrera. ¿Hacéis previsualizaciones? Yo sí que lo hago, yo sí. Yo con Pedro he hecho todo el tema del mindfulness a través de dividir, por ejemplo, un maratón en 4 partes, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30 y del 30 a meta. Diferentes partes, 3-4 minutos de cada parte, intentar visualizar y estar 3-4 minutos viendo cómo va a suceder o cómo en mi mente creo que va a suceder todo eso. Entonces eso te permite un poco anticiparte a todo lo que puede llegar a pasar. Incluso también hago de calentamiento rutina psicológica, es decir, pues de cómo voy al circuito, cómo voy a calentar, 5 minutos antes, en la línea de salida, qué me tengo que decir, frases, palabras. O sea, de hecho hay le llamamos calentamiento psicológico, de rutina psicológica. Entonces ahí, claro, influyen muchos factores. Entonces, cuanto más controlado a nivel mental lo tengas, mejor te va a ir, yo creo. ¿Miráis noticias o redes sociales el día anterior? Yo intento quitarme. Cero, ¿no? Yo intento quitarme. Yo, de hecho, antes de que hubiese tanto, por ejemplo, de Twitter y todo eso, yo la semana antes me quitaba todo. Yo era una persona que a mí me repercutía negativamente. Hay gente que es capaz de hacer un history 1 hora antes de la carrera. Claro. ¿Qué dices? Joder, ¿cómo lo harán? Hola, yo no puedo. Yo soy una persona que no contesto el día de antes. O sea, si como alguien me escriba en tal, no les contesto. Claro. Porque me gusta enfocarme mucho en lo que es en mí mismo, en mi carrera, en cómo estoy yo.
prefiero dejar de lado un poco todo eso, porque como que es como un poco de distracción. Cada uno es muy particular. Yo en ese sentido sí que es verdad que soy muy personal. Y quizá a lo mejor es una persona rara, pero yo sí que es cierto que veía que a mí a nivel me repercutía negativamente. ¿Y cómo te vas a la cama? Te vas a la cama intentando decir, bueno, venga, a ver cuántas horas duermo. O sea, eres consciente de que esa noche... De que esa noche prácticamente no vas a dormir. Claro. Sabes que vas a dormir algo, pero no va a ser ni sueño profundo, te vas a despertar, te vienes tal, qué hora es, a ver si me voy a quedar dormido, cómo voy a estar, cómo voy a encontrar, un montón de cosas que la cabeza ya empieza. Y luego, sobre todo, cuando vas a correr un maratón, la cabeza sabe ya lo que te vas a enfrentar, sabe que te vas a enfrentar a algo muy duro, algo que sabe que vas a sufrir, que vas a autoagredir al cuerpo. Claro. Y entonces la cabeza te empieza un poco a intentar distorsionar y hay que saber controlarla, saber engañarla, pero el cuerpo sabe que ya te vas a enfrentar a algo que no le va a hacer gracia, que no le va a hacer gracia. Claro. Vale, consigues dormir, pongamos 2 horas, ¿no? O sí, bueno, 4 o 5... si yo digo, si el día de antes duermes plácidamente, yo creo que es malo. Claro. Porque no tienes ese nerviosismo, ese euroestrés que me dice mi amigo Pedro, ese estrés positivo. Claro. Hay que tenerle. O sea, ese hormigueo con el estómago, si no lo tienes es que no te importa la carrera. ¿Y te centras en estar tumbado? Porque esto es... Sí, luego yo lo que hablaba muchas veces con Pedro me decía, tú piensas que estar en la cama ya es descansar. Es decir, aunque no duermas, estás descansando. Claro. Entonces, pues bueno, eso me relaja un poco. Claro. Pero yo sobre todo me acuerdo de una maratón de Sevilla en el 2018 que el jueves y el viernes no dormí nada. O sea, es que decía, pero ¿qué me pasa? O sea, veí todas las horas del reloj. Y ahí sí que me preocupaba porque digo, pues son 2 días y tal. Y luego, ¿qué pasó? Pues el sábado estaba tan cansado que me acosté a las 9 de la noche y dormí del tirón hasta las 4 de la mañana, que es cuando me tenía que levantar. Claro. Pero se pasa mal, claro, se pasa mal porque es como no dormir, ver qué tal, no descanso, estás ahí en un conflicto. Pero bueno, lo del día de antes, yo creo que a cualquier atleta con hables con él sabe que prácticamente no descansa, no va a dormir. ¿Y te levantas a las 4? Nosotros cuando corremos maratón nos levantamos sobre 4 horas antes. ¿Y haces una comida, entiendo? Haces un desayuno, te levantas 4 horas antes un poco para despejarte, para un poco ya moverte, para que el cuerpo se vaya activando. El desayuno 2 horas y media, 3 horas antes, quizá en un maratón 3 horas para tener bien hecha la digestión. Y luego ya ahí estás en la habitación haciendo tiempo hasta que te vas, intentas poner todo controlado, las zapatillas, el dorsal. ¿Eres muy metódico a nivel El día de la competición sí que intento tenerlo todo más o menos controlado, porque sí que puedes tener ahí algún susto de dejarte algo importante, y en un maratón es que cualquier cosa se afecta. O sea, hay unos calcetines, la vaselina antes de correr, yo qué sé, detalles mínimos te pueden echar al traste el maratón. Entonces sí que hay que intentar tenerlo todo controlado. Pero luego sí que es verdad, una ducha de agua fría antes de ir a la carrera, eso también me hace estar también un poco meterme en competición. Y luego sí que es verdad que de esas 5:30, 6 que desayunas, a lo mejor hasta las 7 que te vas al circuito, esa hora ahí es una fase importante en la que intentas ya mimetizar y meterte ya de lleno, ¿no? ¿Qué te metes? ¿Música? ¿Intentas estar cerca del entrenador? Música, no, el entrenador alguna vez sí, pero luego pues algo de música, algo... Pues también audios que tengo de hechos también de trabajados a nivel mental, un poco para recordar. Claro. Sobre todo, pues eso, un poco de trabajo de meterte en dinámica de carrera. ¿Y ya cuando te vienen a recoger? Y luego ya es como que ya estás ahí en un túnel y ya te vas haciendo un poco lo que es el autobús, tu rutina de estar ya concentrado, prácticamente no ahí hablas con nadie, o si hablas poco, se hablan chorradas. ¿Hay alguien que sea...? Siempre hay alguien, sí, siempre hay alguien que lo lleva de mejor manera y no le importa. Y tú ya te pones lejos. Yo, bueno, intento estar, pero siempre intento no descentrarme, y luego ya sí que verá, te meten como una especie de carpa, y ahí sí que pues bueno, te sientas en tu silla con tu mochila, empiezas a mirar tal, y haces un poco de tiempo hasta que llega la hora de calentar. Y ahí, pues bueno, ya cuando pues ya ves que ya está más cerca todo, y luego ya sí que es cierto que cuando ya calientas como que ya rompes un poco todo, ya te metes ahí y ya va todo seguido. Claro. Hay un punto, yo he escuchado muchas veces y he leído muchas biografías de deportistas de élite que lo que dicen es que todo ese preámbulo es durísimo. Es muy duro.
pero que ya cuando se ponen, en mi caso a mí me gusta mucho el tenis, yo cuando veo y dicen, no, yo cuando me pongo a jugar, pues sí que tengo 2 o 3 juegos que estoy nervioso, pero es que yo lo único que sé hacer es esto. Entonces, claro. una vez que empiezo a jugar ya es como, vale, ya está. Y eso que yo para mí el tenis es de los juegos, deportes más psicológicos, porque claro, sí. La cabeza está todo el rato, en cambio corriendo yo creo que en un maratón sales y ya como que dices, bueno, ya tal, tienes que tener gestión de diferentes estrategias y tal, pero en un tenis, pues yo, vamos, cuando se ven los partidos, ¿no? De cómo cambian las dinámicas en cuestión de nada. Entonces, claro, ahí la psicología es importantísima. Pero sí que es verdad que una vez que dan el pistoletazo, como se dice, como que te olvidas ya de lo de antes. Claro. Cambia todo. Hay una cosa interesante de ese pistoletazo, que tú hay muchas veces que corres y sabes que nunca vas a ganar. Sí. Porque va a haber alguien que corra más que tú. Por ejemplo, un maratón de Londres habrá un... Sí, ahí corrí con Kipchoge, con Kimetto, con Bekele, con estos, y yo sabía que no iba a ganar. Claro, ¿qué tiempo hace esta gente? ¿2-1? 2-2. Ahí fíjate, bueno, yo pillé la época en la que todavía no era el 2015, que no era Vía Carbono, que ganaron con 2-4, 2-5, que ya estaban haciendo ya grandes marcas. Y bueno, pues claro, yo quedé el séptimo y hice 2-9. O sea, me sacaron 1 kilómetro. Claro. O incluso 2, y es la leche, ¿eh? Claro. Pero claro, sí, sabes que no vas a hacer nada, o sea, que no tienes nada que hacer para ganar. Y tú intentas mentalmente decir, vale, ellos van a hacer su carrera, tú vete a la tuya. Efectivamente, tú tratas de hacer tu mejor versión, tu mejor carrera, tu mejor campeonato. Claro. Ser el mejor de tu campeonato. Claro. Porque muchas veces contra tu mejor marca, más que contra la persona. Sí, efectivamente. De hecho, en las maratones comerciales, ahí se va por marca y es cuando luchas contra el cronómetro. Claro. O en una media maratón. Y luchas contra ti mismo. Es decir, bueno, sí, me va a ganar pero yo estoy haciendo mi mejor carrera, mi mejor tiempo. Claro. Ahí influye menos el puesto. Sí que es verdad que cuando corres un campeonato ahí ya es diferente. Claro. Pero cuando estás corriendo a una marca, pues ahí es el crono, entonces claro. Ahí tratas de hacer tu mejor carrera. Claro. ¿Y tienes alguna sensación que puedas decir, voy a intentarlo aunque me desfogue a los 30 primeros kilómetros, voy a intentar ir a su carrera, o nunca te lo has planteado? Yo he sido siempre con Pedro de ser una persona de ser realista, de ser una estrategia conservadora. Fíjate, te cuento 2 anécdotas de 2 veces que he quedado el 13 y el 15 en el Campeonato del Mundo. En el primero, en el 2013, en la media maratón iba al 67. Imagínate. O sea, yo iba a no sé a cuánto, y me acuerdo que mi entrenador, vas muy atrás, tal. Me acuerdo que era en Moscú, 2013, a las 3 de la tarde, muchísimo calor, muchísima humedad, así por país, y a partir del kilómetro 30 empezaba a caer gente, y bueno, yo empecé a pasar gente y bueno, era un chute motivacional. Sí. Y claro, si no tienes ese autocontrol, esa confianza de decir, bueno, yo salgo aquí y a esperar a que tal. Y quedé el 15, o sea, pasando el 67 en la media. Claro. Y luego otra en Pekín 2015, a los 2 años, que quedé el 13, igual, pasaría el 50 o por ahí. De hecho, me quedé del grupo de cabeza, aposta, diciendo, no, yo no entro aquí, yo me quedo atrás. Hay que tener mucha sangre fría para poder hacer eso. Decir, pero bueno, yo confío en mi estrategia. Claro. Y efectivamente, condiciones duras, calor, humedad, la gente empieza a caer. Empieza gente que arriesga. Los africanos normalmente suelen arriesgar. Claro. Y en cambio, pues nosotros ahí es donde tenemos nuestra oportunidad, ¿no? Pero claro, hay que tener mucha sangre fría de decir, voy a 1 minuto y medio, 2 de la cabeza y a esperar a ver qué pasa, ¿no? Claro, ahí me gusta mucho porque es como, oye, yo me ciño a mi plan. Sí, es decir, como tengo un plan establecido, claro. Y la verdad que a mí me ha funcionado. O sea, sobre todo en campeonatos del mundo me ha funcionado. Qué bueno. Luego en campeonato de Europa es diferente. Cuando yo, por ejemplo, en 2018 llevaba mis mejores, 3 de las 3 mejores marcas a nivel europeo, pues claro, ahí tuve que arriesgar, salir a cambios, tal, y luego pues, sí que me he penalizado, quedé 4. Y a lo mejor si hubiera hecho estrategia diferente, a lo mejor podía haber estado más cerca de la medalla, haberla conseguido. Quién sabe, pero ahí sí que es verdad que coges otro rol. Claro. ¿Piensas mucho has dicho que no te gusta el if, en plan, ¿qué podría haber pasado? ¿Piensas mucho en el pasado, en alguna de estas carreras de he cambiado, si hubiera hecho esto diferente o tal, o te centras en, vale, ya dentro de una semana tengo otra cosa? Sí que a veces que lo he dado alguna vuelta que otra, sobre todo a lo mejor las 48 horas post, ahí es cuando además la cabeza, sobre todo si no has tenido un buen resultado o no el que tú deseabas, decir, pues, ¿qué he hecho mal? ¿Qué tenía que haber hecho? Que a lo mejor si hubiera ido aquí, si me hubiera metido, si no hubiera salido tan rápido, ahí sí que te lo planteas, sí que más autoanalizas y tal. Luego sí que es cierto que ya con el paso del tiempo intentas borrar y pensar en otra, porque sí que es cierto que lo bueno del atletismo es que hay muchas carreras, o relativamente muchas carreras, campeonatos no tantos, claro. Pero sí que es cierto que en este campeonato, pues bueno, vamos a preparar el siguiente.
pero sí que es cierto que cuando no compites como tú quieres, sí que piensas en los errores que has cometido y sobre todo que no has hecho bien. Con la edad te ha ido cambiando, porque ha habido gente en mi entorno que decía, a mí es que esto me dura una semana. Sí. Y ahora es como, bueno, mira, yo llego a casa, efectivamente, me siento a tomar un café y más o menos se me va pasando. Con los años vas relativizando todo eso. Yo al final era una persona que me agarraba unos berrinches tremendos y ahora, pues bueno, me cabreo o lo llevo mal, pero se me pasa antes. Claro. Y con las lesiones también. Las lesiones al principio era como un drama de se acaba el mundo y ahora, pues bueno, como tratas de buscar soluciones y decir, bueno, voy a buscar la solución y vamos a tratar de relativizarlo. Claro, esa parte de crecer y ya más o menos llevándote al final de la entrevista, ¿cómo ves el futuro? Porque mucha gente habrá dicho, oye, Javier tiene 40 y pico años. Sí. Mucha gente te habrá dicho que deberías estar retirado, entre comillas. Totalmente. De hecho, ya tendría que estar, porque de mi edad creo que no queda prácticamente nadie. A nivel deportivo, voy a intentar de seguir todo lo que me dé mis piernas, sobre todo, pero como te comenté antes, carreras de 10K, medias, objetivos más cortoplacistas y entonces pues ir abriendo un poco camino. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues bueno, hemos creado este proyecto del Javi Guerra Team, que es una plataforma de entrenamiento online para corredores, junto con Javi Moro, que es también atleta, ha sido atleta, es entrenador y bueno, también nos está ayudando Sancho, que es otro amigo de Segovia y la verdad que Javi pues tiene un método de entrenamiento que para gente que trabaja, gente que tiene poca disponibilidad personal ni laboral, pues funciona de maravilla. Claro. Sin acumular tanto volumen, tantos días a la semana y la verdad que estamos teniendo resultados maravillosos. Entonces, en ese sentido me lancé al vacío con él porque sé que ese método lo he visto que ya ha funcionado en bastante gente y estamos en esa, ¿no? De empezar a crear ese proyecto. Bien. Estamos ya 40 a 50 personas. Vamos a ver cómo vamos desarrollándolo, pero vamos, la verdad que muy contentos porque llevamos muy poco tiempo y luego pues seguir formándome, sobre todo a nivel académico, deportivo, a nivel de cursos de entrenador, porque sí que es verdad que tú tienes experiencia, tienes muchos conocimientos, pero que al final tienes que tener una formación, un título para poder tirar hacia adelante y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. La verdad que ahora mismo con el boom del running que hay ahora, la verdad que es una pasada y sobre todo porque me siento bien también, ¿no? El hecho de poder ayudar a gente, ver cómo consiguen sus objetivos, ver cómo van diseñando ese camino, ¿no? Y les vas diseñando ese camino, es algo chulo, ¿no? Y sobre todo pues, con gente también como vosotros, ¿no? Que tenéis emprendedores, trabajadores, empresarios, que tenéis vuestro trabajo, pero que luego al final aprovecháis esas horas para poder, algunos correr un maratón, desconectar un medio y poder ayudaros en ese camino dentro de vuestra difícil agenda de vida, pues la verdad que nos sentimos muy partícipes y la gente está muy contenta. Qué bueno. ¿Y te ves como entrenador de élite? No, de élite la verdad que no me veo a día de hoy, no sé en un futuro. Le veo a mi entrenador y digo, pues, qué mérito, muchas veces se lo digo, qué mérito tiene, somos muy complicados. Sí. Somos muy complicados los atletas. Claro. Nos exigimos mucho, tenemos poca paciencia, resultados, pero bueno, nunca se sabe. También es muy bonito también, yo le veo y también preparar y llegar a un atleta y conseguir un gran resultado, la verdad que es algo precioso, pero bueno, tendría que verlo, evidentemente, pero la verdad que también, como estoy ahora llevando en pocos meses que llevamos, a gente, pues eso, de cada uno de una forma de vida, de cada uno, pues eso, de diferentes sectores y cómo luchan para conseguir sus retos personales, la verdad que me está gustando. Me está gustando sobre todo eso, ¿no? El ver cómo van consiguiendo esos retos que se marcan y sobre todo ver la disciplina que tienen también, ¿no? Gente que prepara maratones levantándose 5:30, 6 de la mañana para justo antes del trabajo, agendar para que luego con su vida personal también no les afecte y eso tiene un mérito tremendo, macho. Y eso lo estoy viendo ahora más de lleno porque, claro, yo al final trabajamos con una plataforma que es Training Peaks y vemos y tenemos monitorizado a la gente y vemos cómo entrena, a qué hora entrena y te quedas alucinado en el esfuerzo que hace la gente para cumplir sus sueños. Total. También muchas carreras viven de gente como yo que va a las 3 horas y media, 4. No, el 80% de disfrutarlo, pero que dentro de disfrutarlo quieres prepararlo bien. Y al final yo siempre lo digo, cuando te vas a plantar sobre todo en una prueba como es un maratón, hay que prepararlo bien. Claro. O sea, hay que tener primero una buena planificación, un buen entrenador,
y luego ya a partir de ahí ya empiezas a buscar más cosas, ¿no? Pero siempre primero tener una buena planificación. Totalmente de acuerdo, porque yo he hecho alguna barbaridad y me duelen cosas de esas barbaridades y era por, claro, si hubiera ido más despacio o sí, o si al final está hecho para algo, ¿no? Tener una planificación o esto se hace por esto, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que tratamos de explicar a la gente y sobre todo por eso que hemos sacado muy buenos resultados, sobre todo haciendo volúmenes muy cortos, que dices, joder, con 80 kilómetros a la semana están corriendo maratones a muy buenos tiempos y la gente se sorprende, ¿no? Y dices, joder, pero es que al final el descanso es tan importante como el entrenamiento, sobre todo en gente como vosotros. Claro. Si alguien te llega y te dice, quiero correr una maratón en 2 meses, ¿qué le recomendarías? Tendríamos que hacer un trabajo express. Se podría, pero de una manera muy progresiva, porque lo que tratamos es de empezar de una manera... No podemos empezar de 0 a 100 porque al final te lesionas. Nosotros empezamos con volúmenes muy pequeños y un principio de progresividad de las cargas poquito a poco y la gente va cogiendo ese pico de forma. Sí que es verdad que hay que ver si ha sido atleta, no ha sido atleta, si ha corrido antes o no ha corrido, pero sí que hemos llegado a hacer preparaciones express, sí que en 2-3 meses y lo hemos conseguido. Pero sí que es verdad que hay que llevar una progresividad. Que esa tendencia de... No, de correr un maratón luego Claro, estoy de copas con mis amigos y uno va a correr un maratón en 2 meses y yo no he corrido nunca. Hay que tener respeto al maratón. Yo lo tengo claro. Hay que tener respeto al maratón porque fisiológicamente entramos en temas que no se controlan, más luego ya desde aquí decir eso, recomendar test de esfuerzo, reconocimientos médicos obligatorios. Totalmente de acuerdo. Obligatorios. Un test de esfuerzo... Claro. Es vital para poder decir, tengo la llave para poder preparar un maratón. Exacto. Esa es la base. Y luego a partir de ahí ya entrenador, planificación y luego ya accesorios, pero... Y que no tengan prisa tampoco. No, efectivamente. Y que no hay que correr un maratón ya. Es decir, hay pruebas como un 10K, un medio maratón, que también son bonitas, que son chulas. Totalmente. El maratón hay que darle su tiempo. Totalmente de acuerdo. Última pregunta. ¿Te ves corriendo toda la vida? Yo creo que sí. Hasta que mi cuerpo me aguante. Porque yo creo que ya te va a aguantar. No, luego van a salir achaques, porque por ejemplo yo veo a Antonio Prieto, el hombre, y no puede correr. Tiene las rodillas destrozadas. Va a llevar las pistas, se pone a andar. Ve a mi entrenador y hace 15 minutos, 20. Pues eso, a ver si por lo menos puedo correr 2-3 días a la semana. Claro. Mis 20-30 minutos. Bueno, pero dará mucho tiempo. Esperemos que tarde tiempo en eso, pero sí, forma parte de mi vida. O sea, es que es algo que necesito. Qué bueno. Pues Javi, mil gracias por venir. Sabes que en este podcast puedes regalar algo a la gente que nos escuche del catálogo de Minimalism. Puedes elegir lo que quieras, camisetas, incluso mochilas si quieres. Puedes elegirlo, funda de portátil, calzoncillos. Puedes elegir un producto y una palabra que resuma este podcast. Y ellos tienen que ponerlo en YouTube y en Spotify y entrar en el concurso de ese producto. ¿Qué palabra resumiría el podcast para ti? Yo creo que vida, ¿no? Muy bien. Equilibrio entre vida. Sí, equilibrio. Sí. Equilibrio y vida. Equilibrio y vida, sí. ¿Y qué producto querrías? Pues en este caso, una camiseta, ¿no? Que es una herramienta... Lo más básico que hay. Sí, o básico y que sabes que la van a utilizar y que la puedes utilizar para cualquier tipo de actividad, porque luego a lo mejor te metes en un accesorio que no lo puedes emplear en cualquier otro hábitat, ¿no? Pero una camiseta sabes que puedes utilizarla hasta para dormir. Perfecto. Pues camiseta Minimalism, tenéis que poner vida o vida y equilibrio. Equilibrio, sí. Perfecto. Ponerlo en los comentarios, entréis en el sorteo, tanto en Spotify como en YouTube. ¿Algo más, Javi? Nada, que ha sido un auténtico placer. Gracias, placer es mío. Pepe, por esta charla y la verdad que he disfrutado mucho. Ojalá mucha gente entrene con cabeza, que eso sería el punto. Sí, yo creo que es la clave para conseguir sus metas. Eso es, no solo metas deportivas, sino también profesionales. Y tu perfil me encantaba porque como 20 años haciendo esto, yo me veo 20 años montando negocios, entonces vamos a intentar... Y al final también valores, compromiso, esfuerzo, sacrificio, humildad, compatibles con deporte y trabajo. Pues ya está. Mil gracias, tío. Un placer. Chao.